Hay un edificio en el centro de San Francisco que lleva 15 años hundiéndose en el suelo. Y el dato que nadie quiere decir en voz alta es que la gente que lo construyó lo sabía antes de que se mudara el primer residente. Quédate hasta el final, porque la parte más escandalosa de esta historia no es el hundimiento. Es lo que pasó cuando intentaron arreglarlo. Se llamaba Millennium Tower. 58 pisos de hormigón y cristal, 645 pies de altura. El edificio residencial más alto al oeste del río Mississippi. Las unidades arrancaban en $1,6 millones. El ático costaba 13 millones. Había concierge privado, club exclusivo de 22,000 pies cuadrados con bodega de vinos y un restaurante de 5 estrellas en la planta baja a cargo del chef Michael Mina. Desde los pisos altos se veía el Bay Bridge, las colinas de Oakland y en los días despejados toda la bahía de San Francisco extendida como un mapa. La American Society of Civil Engineers le dio su premio regional al proyecto de ingeniería estructural más destacado el mismo año que abrió, antes de que el último residente hubiera desempacado una sola caja. Las ventas totales llegaron a $750 millones y el edificio llevaba hundiéndose desde el día 1. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que ir al suelo, literalmente, porque el problema de Millennium Tower no empezó en los pisos altos, empezó 200 pies por debajo de la acera. El barrio South of Market, donde está el edificio, tiene debajo capas de historia comprimida. Relleno de tierra de la época de la fiebre del oro, arcilla blanda de la bahía, materia orgánica del pantano original que existía antes de que la ciudad existiera, bolsas de arena. A unos 90 o 100 pies de profundidad hay una capa más densa llamada arena colma, material depositado durante la última era glacial hace unos 12,000 años. Debajo de esa capa hay arcilla marina antigua, la Old Bay Clay, y el lecho rocoso, la roca sólida, no aparece hasta los 200 pies de profundidad, el equivalente a enterrar 20 pisos bajo el nivel de la calle. Cuando Treadwell and Rollo, la firma de ingeniería geotécnica de Millennium Tower, diseñó la cimentación, especificó 990 pilotes de hormigón pretensado, cada uno hincado entre 60 y 90 pies de profundidad, dentro de la capa de arena colma, parando bastante antes de la roca. Los pilotes de fricción funcionan, transfiriendo el peso del edificio al suelo circundante a través del rozamiento en su superficie, sin apoyarse en roca sólida. Es una técnica legítima, usada durante décadas en el centro de San Francisco. El informe geotécnico de Treadwell and Rollo predijo que Millennium Tower se hundiría aproximadamente 4 pulgadas a lo largo de toda su vida útil, modesto, manejable, dentro de los márgenes de tolerancia estándar. Cuando acabó la construcción en 2009, el edificio ya se había hundido casi 10 pulgadas, más del doble del total previsto para toda su vida útil, y no había vivido nadie todavía. Ese dato no salió de una queja de un vecino, salió de los datos de monitorización de la fase de construcción que registraba la firma de ingeniería Arup desde el momento en que se instalaron los primeros pilotes. Los números existían, estaban documentados, y en 2009 el Departamento de Inspección de Edificios de San Francisco contactó con Millennium Partners para expresar sus preocupaciones sobre el rendimiento de la cimentación. Según los documentos presentados más tarde en los tribunales, el promotor dio respuestas superficiales, y el departamento no insistió. Ese mismo año, Millennium Partners se acercó a Joe Montana. Montana era un símbolo de San Francisco. 4 Super Bowls, una institución deportiva local. El trato era sencillo. Montana promovería el edificio, aparecería en eventos, permitiría que el promotor usara su nombre y su imagen en los materiales de venta. Los primeros pisos tardaban en venderse y Montana
era exactamente el tipo de nombre que puede mover una sala llena de compradores con 2 millones en el bolsillo. Montana acabó comprando una unidad en el piso 41 en 2013 por $2,7 millones. Para entonces, el edificio ya llevaba 4 años hundiéndose de forma medible, visible, innegable. Y no le habían dicho nada. Jerry y Pat Dodson compraron una unidad de 2 habitaciones en el piso 42 en 2009. Pagaron $2,1 millones. Pat le dijo a CBS News en 2018 que todo lo que había leído indicaba que era el mejor edificio de San Francisco. Jerry era abogado especializado en patentes y también ingeniero, una combinación que resultó ser exactamente la que Millennium Partners habría preferido no ver leyendo los informes de cimentación. Pero en 2009, cuando los Dodson se mudaron, esos informes no se compartían con nadie que viviera allí. Lo que Jerry y Pat no sabían era que debajo del vestíbulo, de la bodega de vinos y del restaurante de 5 estrellas, 990 pilotes de hormigón ya estaban presionando de forma desigual contra una base de arena y arcilla antigua de la bahía que se comprimía en silencio bajo el peso de una estructura de 686 millones de libras. En algunos pisos bajos, los vecinos habían empezado a notar que las puertas no colgaban del todo bien, que el agua se drenaba de forma irregular por los suelos del baño, que los marcos de las ventanas estaban ligeramente desalineados. Nadie les había dicho que eso era un síntoma. Nadie les había dicho nada. En 2011, la Trans-Bay Joint Powers Authority comenzó la excavación y el bombeo de agua subterránea para el adyacente Salesforce Transit Center, un proyecto de transporte público de $2.200 millones. El proceso de drenaje implica bombear el agua del suelo fuera de la zona de excavación para mantenerla seca. Millennium Partners argumentaría después que esa operación había desestabilizado el suelo circundante y acelerado el hundimiento del edificio. El problema con ese argumento es que la Authority tenía los datos de Arup, los mismos que mostraban que Millennium Tower ya se había hundido 10 pulgadas antes de que la Authority hubiera movido 1 gramo de tierra. El hundimiento existía antes de que llegara el vecino. En 2015, Millennium Partners informó a las autoridades municipales del hundimiento y la inclinación. A los residentes no les dijeron nada. En mayo de 2016, la Junta de Propietarios convocó una reunión obligatoria. Los residentes tenían que firmar al entrar. Jerry y Pat Dodson entraron sin saber lo que les esperaba. El edificio se había hundido 16 pulgadas. La inclinación medida en la línea del tejado había alcanzado las 14 pulgadas. Por los sótanos corrían redes de grietas que se extendían hacia el hormigón del pavimento alrededor de la base. Y los datos de monitorización que el promotor había tenido durante al menos 1 año confirmaban que el movimiento continuaba a un ritmo de 1 o 2 pulgadas por año. 686 millones de libras de hormigón, cristal y acero presionando hacia abajo a través de 90 pies de arena. Una cimentación que nunca se diseñó para llegar al siglo. Jerry Dodson lleva haciendo rondas diarias por el sótano desde aquel día, comprobando las líneas de las grietas, viendo cómo se extienden. Le dijo a CBS News que hay suficientes de ellas, una telaraña de fisuras, como para tener que preocuparse por lo que está pasando debajo, que ingenieros estructurales y geotécnicos le habían dicho que debería estar vigilando. Es abogado, es ingeniero, está vigilando. Si estas historias te parecen tan absurdas como a mí, suscríbete, porque sacamos una cada semana, y las que vienen son igual de turbias. Los meses siguientes a la revelación pública en 2016 produjeron 9 demandas separadas con aproximadamente 400 partes individuales, incluyendo la oficina del fiscal de la ciudad, una clase colectiva de propietarios
y Joe Montana, que presentó en mayo de 2017 una demanda en el Tribunal Superior, alegando que Millennium Partners sabía del hundimiento excesivo desde 2008, lo había reclutado para vender pisos mientras ocultaba esa información a los compradores. 3 partes llevaban el peso principal de las explicaciones contradictorias. Cada una de sus posiciones contenía algo verdadero, y ninguna de ellas sobrevivía del todo a la evidencia en su contra. Millennium Partners señalaba a la Trans-Bay Joint Powers Authority como responsable. Su argumento era que las operaciones de drenaje del Transit Center habían vaciado la presión del agua subterránea en los suelos alrededor del edificio, comprimiendo el terreno y acelerando el movimiento. El calendario del drenaje, decían, coincidía con la aceleración en los datos de hundimiento. El problema ya lo conoces. Los datos de Arup mostraban 10 pulgadas de hundimiento antes de que la Authority pusiera un pie en la obra. Treadwell and Rollo sostenía que su diseño de cimentación cumplía todos los estándares de ingeniería aplicables y que el Código de Construcción de San Francisco en el momento de la construcción no exigía anclar los edificios altos a la roca. La firma argumentaba que el diseño reflejaba la práctica aceptada y que el informe geotécnico era coherente con la información disponible en el momento. Hay un documento concreto que complica esa posición. Treadwell and Rollo también era la firma geotécnica responsable de un edificio de 52 plantas propuesto en el 80 de Natoma Street, a 2 manzanas de distancia, usando el mismo método de construcción de hormigón colado in situ. El Departamento de Inspección de Edificios de San Francisco rechazó ese proyecto después de que una revisión externa independiente señalara específicamente el sistema de cimentación como inadecuado para las condiciones del terreno. Millennium Partners decidió no someter su propio proyecto a esa misma revisión. Sus representantes reconocieron que tal revisión habría retrasado la construcción potencialmente durante años. La misma firma geotécnica, el mismo método constructivo, la misma ciudad, un proyecto detenido por la cimentación. El otro construido sin la revisión que lo habría detenido. La Trans-Bay Joint Powers Authority sostenía que la elección de cimentación de Millennium Tower era la causa principal y que el drenaje podría haber sido un factor contribuyente, pero que el origen del problema estaba antes de que ellos llegaran. Un juez de San Francisco dictaminó en 2018 que la Authority tenía el deber de defenderse contra las reclamaciones de los propietarios. No que la Authority fuera responsable, sino que la pregunta era lo bastante seria para llegar a juicio. La Authority acabó contribuyendo con $30 millones de fondos públicos californianos al acuerdo de reparación, caracterizados como contribución para resolver el litigio, no como admisión de culpa. Para 2020, las 9 demandas se habían consolidado en un acuerdo global. La solución acordada era una actualización perimetral de pilotes. 52 nuevos pilotes de hormigón perforado, cada uno de 24 pulgadas de diámetro, que debían llegar hasta los 275 pies de profundidad, alcanzando la roca sólida a lo largo de los lados norte y oeste del edificio. El coste total era de casi $100 millones. Los 30 millones de la Authority procedían de los contribuyentes californianos. El resto lo cubrían el promotor, los contratistas de construcción y sus aseguradoras. El contratista era Shimmick Construction, subsidiaria de IECOM. El ingeniero de diseño era Ronald Hamburger, de Simpson, Gumpertz and Heger, uno de los ingenieros estructurales más respetados del país para esta categoría de problemas de retrofitting. Las obras empezaron en noviembre de 2020. En agosto de 2021, los equipos habían instalado 39 de los 52 pilotes previstos.
Entonces los sensores repartidos por Millennium Tower y en las aceras circundantes registraron algo que el equipo de ingeniería no había predicho. El edificio se había hundido 1 pulgada adicional en el lado de la calle Fremont desde que comenzó la perforación. 1 pulgada de hundimiento en la base de la cimentación equivale a 5 pulgadas adicionales de inclinación medidas en el piso 58. Las vibraciones de perforar a través de la arcilla antigua, debajo de la arena, Colma habían perturbado el mismo suelo comprimido que los pilotes debían estabilizar. La reparación estaba acelerando la inclinación. El 10 de septiembre de 2021, las autoridades municipales de San Francisco ordenaron la paralización total de los trabajos. El equipo de ingeniería volvió al punto de partida. 52 pilotes se convirtieron en 18. 6 meses de revisión adicional de ingeniería y un rediseño completo del procedimiento de instalación siguieron a continuación. Las autoridades de construcción de San Francisco aprobaron el permiso revisado en agosto de 2022. Los 18 pilotes se completaron en junio de 2023, llegando a La Roca, cada uno con capacidad para soportar 1 millón de libras de carga del edificio. ¿Funcionó? En parte. El hundimiento perimetral se ha detenido y el edificio ha recuperado aproximadamente 2 pulgadas de su peor inclinación registrada, volviendo a unas 26 pulgadas en la línea del tejado a mediados de 2025. El modelo de ingeniería de Hamburger había predicho hasta 4 pulgadas de recuperación de inclinación en los primeros 6 meses tras la finalización del proyecto. El edificio recuperó 2 pulgadas en 2 años. Y a principios de 2024, los nuevos datos de monitorización muestran que el centro del edificio se está hundiendo ligeramente. Un movimiento separado que los pilotes perimetrales no estaban diseñados para abordar. Una nueva categoría de incertidumbre estructural a largo plazo que el modelo actual no anticipaba. Los sobrecostes del retrofitting llegaron a unos 20 millones por encima del presupuesto original. Los residentes de Millennium Tower recibieron una factura de $6,8 millones de su propia junta de propietarios para una reparación en un edificio cuya cimentación ellos no especificaron, cuyo fallo no causaron y cuyo deterioro no les comunicaron durante 7 años. En marzo de 2023, varios paneles de cristal cayeron de la fachada del edificio durante una tormenta de viento y se hicieron añicos en la calle Mission. No hubo heridos. El edificio seguía ocupado, seguía siendo monitoreado y seguía inclinado. San Francisco todavía no exige que todos los rascacielos lleguen a La Roca. Lo que ahora exige es la revisión independiente de cimentación que Millennium Partners rechazó en 2003, alegando que retrasaría la construcción. Cada promotor que construya en el centro de San Francisco tiene que completar hoy la revisión que se saltó antes de que empezara todo esto. El 16 de octubre de 2025, el National Council of Structural Engineers Associations celebró su gala anual de premios de excelencia en ingeniería estructural en el New York Hilton Midtown. Por primera vez en la historia del programa, 2 proyectos fueron nombrados coganadores del premio Structure of the Year. Uno de ellos fue la actualización perimetral de pilotes de Millennium Tower por Simpson, Gumpertz and Heger. El comité de selección citó la inmensa creatividad necesaria para resolver un problema extremadamente difícil a una fracción del coste previsto, bajo un escrutinio público intenso. Ronald Hamburger, el ingeniero cuya reparación aceleró primero la inclinación del edificio antes de que rediseñara la intervención, recogió el premio en persona. El mayor honor anual de la profesión de ingeniería fue a parar a la reparación de un edificio que se hundía antes de que nadie se mudara.
Jerry Dodson sigue viviendo allí. Su casa de retiro de 2,1 millones de dólares sigue inclinada unas 26 pulgadas respecto a la vertical. Los sensores registran su movimiento cada mes. Las grietas en el sótano siguen extendiéndose. Las ventas recientes de apartamentos en Millennium Tower reflejan pérdidas severas respecto a los precios de compra originales. Ningún ingeniero, ningún directivo del promotor y ningún funcionario municipal ha enfrentado jamás cargos penales. Hay edificios como este en toda América. Y la razón por la que nadie habla de ellos es la misma razón por la que nadie les dijo nada a los Dodson en 2009. Porque hablar cuesta dinero y callar no tiene consecuencias. Suscríbete, porque vamos a cubrir más de estas historias. Ninguna se vuelve más simple cuando miras de cerca.